Vamos a hablar hoy de sintergética, de neuropsicoeducación, porque está con nosotros una odontóloga. Ella viene de Colombia y nos va a contar un poco cómo llegó a esta medicina en síntesis de tantas profesiones que fue vivenciando en su vida. Su nombre es Dora Consuelo Rosso y vamos a saludarla, por supuesto. Bienvenida al programa. Hola, Lucía. Gracias. Y te vamos a preguntar, bueno, tu primer, digamos, profesión, odontóloga. Odontóloga. ¿Qué pasó con la odontología que te metiste pero a full con la sintergética? Y yo creo que lo que nos pasa un poco a todos los que tenemos el espíritu del servicio y una mirada, digamos, más humanista de todo el servicio de la salud. Y fue que terminé la carrera y me quedó faltando un pedazo. ¿Dónde estaba el ser humano como ser humano? ¿Cierto? Nuestra educación en odontología sigue siendo muy técnica y entonces no hay mucho ese espacio. Recién termino yo de hacer mi año de servicio social obligatorio en Colombia. ¿Qué es eso? Nosotros hacemos un año de práctica. Ajá. Que por lo general es rural. Mucha gente lo hace dentro de las ciudades, también porque se requieren determinados espacios, pero todos, para poder registrar nuestro título, debemos hacer un año de servicio social. ¡Qué lindo! Sí, entonces yo lo hice en los Llanos Orientales, que es mi tierra natal, y ahí fui como encontrándole el gustito. Pero termino eso, voy a Bogotá de nuevo y conocí a alguien, colocamos el consultorio con mamá en un lugar donde hacían terapias alternativas. En ese momento se le llamaban más alternativas que complementarias o que integrativas. Y hacían mucho de medicina china, y a través de ellos conocí a la persona que me llevó de rumbo hacia el doctor Carvajal. Ajá. Que fue el doctor Jesús Rivera, con quien la primera vez que le escuché sobre la explicación que tenía una situación específica de una nena, yo quedé así, quiero más de eso, porque lo que él estaba explicando, que le hacían una pregunta sobre un problema de riñones, de la niña en las infecciones urinarias a repetición, era algo que a mí me había pasado en la vida. Y cuando él da la explicación de lo que hay emocionalmente detrás y de lo que la medicina china trabaja, que yo en ese momento no sabía que era la mirada de la medicina china, dije, eso es lo que a mí me pasa por dentro, yo quiero saber más de eso. Y bueno, con él tomé algunos cursos, me introduje, pero cuando me fui a vivir a Medellín, bueno, él fue el que me dirigió directamente donde el doctor Carvajal. Quiere decir que la formación de medicina de sintergética la hiciste con el doctor Carvajal. Claro. Ahora, ¿hace cuánto que estás en la Argentina? Esta última vez 3 años. 3 años. Sí. ¿Y qué pasó en estos 3 años con esto maravilloso que, bueno, ya comenzó la carrera sintergética en la Argentina? ¿Qué te pasó a ti? Bueno, yo ya había estado 2 años y medio antes. Yo me había vuelto a Colombia en el 2010, pero estuve antes aquí en Argentina, ya conocía al grupo, la gente que seguía trabajando por generar espacios de conocimiento de la sintergética. En ese momento se volvía a dar como el final de ese primer grupo que se estaba formando y que duraron varios años. Y entonces me metí de lleno con ellos porque obviamente yo venía de la cuna, ¿no? Entonces me regreso a Colombia y cuando vuelvo al grupo y allí se emprende de nuevo la necesidad y nuestras ganas de seguir dándole forma a esto, y bueno, se concreta el año pasado. Los compañeros durante la caravana de Chile lo pudieron establecer con el doctor y aquí estamos. Contanos cómo funciona la sintergética, porque ustedes trabajan todas las semanas con pacientes de a 2, de a 3, de a 4 personas que están trabajando a través de la sintergética. ¿Cómo trabajan ustedes en el grupo? En las terapias de servicio que hacemos los días jueves. Sí. Bueno, el servicio que hacemos los días jueves es un servicio de voluntariado. Entonces tiene personas que se han capacitado dentro de sintergética como personas que no, que simplemente tienen un ánimo de servir.
Pero la sanación como tal, el servicio que se hace allí lo dirige alguien que haya tenido la capacitación en Sintergética. Se hace una historia clínica como se hace en cualquier terapia, porque esta no es una sanación solo por fe. Digamos que aquí hay una integración de los aspectos médicos, de los aspectos emocionales y humanos del ser humano, de esa persona que tenemos al frente a quien llamamos paciente, y desde ahí comenzamos a buscar dónde están las interferencias, qué está pasando para que se haya establecido esa patología. Si la persona tiene análisis, nos sirven como una guía para nosotros también saber qué está pasando dentro del cuerpo, la materia, ¿cierto? Pero sabemos que no es solamente eso. Entonces comenzamos a buscar lo que nosotros llamamos el hilo conductor. ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo? ¿Qué es lo que esta persona cree sobre lo que le sucede o lo que ha vivido en su vida? ¿Cómo ve la vida que la llevó a que produjera esa situación específica? Quiere decir que con este hilo conductor ustedes llegan a la causa. Buscamos la causa, no siempre se llega. Pero... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con las personas que son súper resistentes, negadoras, o que eligen la enfermedad como camino, que eligen la enfermedad para llamar la atención al grupo familiar, para conservar un grupo dentro de su estructura, o el marido desde la lástima? Porque mucho tiene que ver con esto también, ese aspecto de la enfermedad. ¿Cómo lo perciben? Mira, para nosotros la enfermedad es una posibilidad de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, de entrada, no entramos a pelear con la enfermedad, atacar, el anti no. Lo que buscamos es fortalecer al ser humano para que él pueda también de a poco darse cuenta de estos mecanismos que creó para quedarse allí. Ajá. ¿Cierto? En la medida en que tú te vas conociendo, en que te vas fortaleciendo internamente, y en que reconoces un propósito más allá de las moléculas, más allá de que pelees toda la vida con tu esposo o con tus hijos o con papá y con mamá, porque siempre tenemos alguna situación allí, es poder ver que todo eso es una posibilidad de aprender. ¿Qué es lo que hay en común en ti? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y fortalecemos allí, ¿ya? Y eso lo hacemos desde trabajar con las moléculas, que son las emisarias finales para llevar el propósito del alma, para ir uniendo toda esa cadena de eventos, de situaciones, ir limpiando, porque los eventos traumáticos o las vacunas, digamos, en algún momento, no porque vamos a hablar mal de las vacunas, sino porque sí pueden dejar un campo interferente, lo que nosotros llamamos un campo interferente, y podemos desensibilizar a esos eventos que sean emocionales, que sean de alimentación, que sea una vacuna, un medicamento, que estén interfiriendo, para ir limpiando el campo, de modo que el propósito del alma cada vez tenga más posibilidades. ¿Trabajan con terapia neural también? Quienes están capacitados para hacer terapia neural, sí. Dentro del grupo, el trabajo de los jueves en grupo, no. No. ¿Y dónde está esta, entiendo desde la clínica, entiendo desde la medicina, pero cómo actúas desde la odontología? Bueno, hay muchas... ¿Lees? ¿Qué lectura hay a través de la odontología? Hay mucho, y hay mucho por desarrollar todavía, porque la odontología trabaja específicamente en un área que es la boca, ¿cierto? La boca, a los ojos de la bioenergética y de todo el campo energético, está regido por el quinto centro, que es el centro laríngeo, que es el centro de la expresión, pero también está en relación con las vértebras cervicales, está en relación con el tallo cerebral, donde están las memorias más arquetípicas del proceso evolutivo humano y de todo el proceso de embriogénesis, porque recién apenas en el sistema límbico se comienzan a hacer las conexiones, cuando tú ya comienzas a tener conexión con tu propia realidad de ser esa persona, ¿cierto? Mientras tanto estamos sujetos a lo que vive mamá, a lo que vivimos dentro de la panza de mamá, y todo eso está registrado allí en el tallo cerebral. En el tallo cerebral están todos los núcleos que regulan los ritmos respiratorios, el ritmo cardíaco, la liberación de ciertas sustancias que se requieren de neurotransmisores. Entonces la odontología sale de ser solamente ver dientes,
de ver caries o de ver dientes torcidos o de estética, y se convierte en todo un área de trabajo para que ese ser humano pueda realmente expresarse como ser humano, como alma, como ser en una búsqueda que pueda hablar, no solamente lo que aprendes mecánicamente, sino lo que tu corazón y tu esencia tiene para decir. Hablaste de caries, hablaste de falta de dientes, hablaste de corregir por dicción para poder hablar mejor, para poder hacerse entender desde la odontología, pero buscando, hilando un poco más fino con la medicina sintergética, el gusto, el aliento, ¿es importante? Todo lo que hay en el cuerpo es importante, todo es necesario y todo cumple una función. Por eso nosotros decimos que el asunto de la enfermedad es un problema de disociación de nuestras partes, ¿cierto? De ruptura en la comunicación entre las relaciones humanas o entre las relaciones de las partes de nuestro cuerpo. Todo es necesario. Entonces hay que darle el correcto lugar, como habla ahora también todo esto de constelaciones familiares, darle los órdenes del amor y darle el lugar correcto a cada parte, a cada ser comprometido dentro de esa estructura familiar. En el cuerpo es igual, cada parte del cuerpo es importante porque tiene un lugar que ocupa y que hay que darle la importancia que corresponde. Recién hablaste de constelaciones familiares, pero también quisiera saber cómo implementás la neuropsicoeducación, porque esto tiene que ver un poco con este aprendizaje que tenemos todos los seres humanos en este proceso evolutivo, ¿no? ¿Qué es y cómo lo implementás? Bueno, la neuropsicoeducación es una propuesta de un psiquiatra argentino que tiene la idea de que los seres humanos, si conocemos cómo funcionamos básicamente dentro de las estructuras neuronales, nuestras respuestas básicas de supervivencia, vamos a poder hacer una transformación para desarrollar las partes que se sabe que hay allí como misión altruista del ser humano, ¿cierto? Esa es la mirada. Cuando yo comencé a trabajar, comencé a leer lo que se daba dentro de neuropsicoeducación, me pareció bellísimo hacer esa capacitación porque estaba enfocada en la educación y yo estoy convencida de que la salud tiene que comenzar a implementar la parte de promoción en la salud y tiene mucho que ver con la educación. Cuando ya comencé a estudiarla de pleno, es así con la sintergética. Me maravilla realmente ver que en realidad somos un alma una todos y que en diferentes momentos, espacios y lugares hay personas que están traduciendo esta información con la capacidad que tienen, con el entrenamiento que tienen y que lo están disponiendo para el servicio de la humanidad. Neuropsicoeducación está enfocado en que conozcamos, en que todos los seres, todos, no importa si eres médico, ama de casa, educador, les interesan mucho más los educadores, digamos, en este aspecto, pero puedes hacerlo cualquier persona, que conozcas lo básico de cómo funciona tu cerebro. Ajá. Todo es sostenido desde los estudios de neurociencias, pero neurociencias aplicadas en esta área. Y de manera que ellos te van dando también ejercicios. Hay un tercer año que es el de neuropsicoentrenamiento, donde hay todo un planteamiento para poder entrenar tu cerebro, tu forma de pensar. En realidad no se habla solamente del cerebro, ellos hablan de la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Entonces, para mí es completamente coincidente con lo que es la propuesta de sintergética, que busca integrar al ser humano, no simplemente ver pedazos separados. Y la educación en cómo funcionamos, esto que nosotros llamamos la reactividad y que tú hace un momento planteabas como la victimización que tenemos los seres humanos para quedarnos ahí en esa estrategia de supervivencia, porque eso es una estrategia, así como la enfermedad es una estrategia del cuerpo para poder resolver algo, ¿cierto? Cuando nosotros podemos darnos cuenta cómo es ese comportamiento que estamos haciendo, entonces la neuropsicoeducación me ha dado un elemento más para poder contarle a las personas, mira, estás actuando así porque aprendiste esta estrategia. Claro, para revertir. Pero no es la única. Claro. Puedes entrenarte a hacer otra cosa. Cómo desde tantos puntos, ¿no? Sí. Se unen, se fusionan para este proceso evolutivo, porque en realidad de eso se trata.
Pero si uno piensa, ¿no? Esta preparación o este despertar que tenemos en este momento en la humanidad, ¿cómo choca? Y ahí te pregunto como extranjera, como una persona que hace 3 años estás viviendo en la Argentina y que estás viviendo una Argentina difícil, ¿cómo choca con esta situación de no educación? Porque de verdad lo que estamos viviendo es que los chicos no tienen la masa, ¿no? El pueblo no tiene la posibilidad de educación, o por huelgas, o por falta de preparación, o porque hay otros intereses. ¿Cómo hace una madre, un padre que te está escuchando ahora para decir, bueno, esto me toca, me pega el corazón y yo quiero que mis chicos tengan una conciencia como la que están preparándose estos profesores? ¿Qué harías vos o qué consejo nos darías o qué sugerís? Sí, bueno, es complejo porque no es una sola cosa, pero yo coincido con el doctor Carvajal y con el doctor Logar, que es el creador de neuropsicoeducación, en que ellos los dos plantean de que la crisis no es una crisis del planeta, simplemente es una crisis humana. Que si nosotros podemos trabajar en nosotros, si podemos conocernos a nosotros, saber las guerras internas que vivimos, porque Jorge lo dice muy lindo, Jorge Carvajal lo dice muy lindo, las guerras externas no son más que la manifestación de las guerras internas que llevamos dentro. Y es como que hacemos del planeta y de la humanidad el teatro para funcionar en esas guerras, ¿cierto? Si yo puedo conocerme, que ya lo decían los filósofos, conócete a ti mismo, es tener la posibilidad también de darnos cuenta yo cómo estoy participando para que esa guerra continúe. ¿Qué conciencia debo tener yo el día en que voy a dar un voto? ¿Cierto? Es muy importante todo este trabajo, no porque tomes un partido u otro partido, no nos interesan los partidos, pero nos tiene que interesar el ser humano. Y el ser humano está inserto dentro de un planeta que es un sistema vivo, que es nuestra madre. Por eso todos los grupos originarios en el mundo la trataban como a una madre y la cuidaban como a una madre. Es como si a nosotros en algún momento del camino evolutivo rompimos esa relación amorosa con la madre. En esa necesidad quizás de independencia, ¿cierto? Es como, somos como yo me veo como una humanidad adolescente, que necesitamos romper con esas estructuras, pero que en algún momento tenemos que hacernos adultos y volver a reconocer lo que sí hubo dentro de esa estructura familiar. Todos tenemos dificultades, todos hemos sido desplazados, todos hemos tenido desarraigos, o sea, no hay lugar en el planeta donde eso no exista. De alguna manera lo hemos vivido. Quizás este sea el momento para volver los ojos a la vida misma y rescatar la esencia del ser humano. No quedarnos simplemente en que yo tengo la razón, tú no. Claro, entonces yo creo que el gran trabajo de nosotros como adultos ante nuestros niños es ayudarlos a que ellos puedan tener la posibilidad de elegir, no solamente lo que nosotros vimos o queremos, sino que ellos puedan ver un abanico mucho más amplio en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido cultural, en el sentido político, en el sentido económico, que tengan la posibilidad también de crecer allí, de que nosotros podamos ser esa guía amorosa. Ahora, qué fantástico esto, ¿no? que dices, porque si de algo estamos seguros es que los niños aprenden simplemente por el contacto, por el ejemplo, por vernos. Entonces volvemos a lo mismo. Totalmente. Si no trabajamos este aprendizaje que no tiene fin, porque yo creo que hasta el último día de nuestras vidas uno sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo a unirnos, a respetarnos, a valorarnos y a sacar lo mejor de cada uno. Claro. Porque fíjate que cuando empezaste la nota contabas que cualquier persona puede pertenecer, por ejemplo, al grupo de sanación de los jueves. Totalmente. Porque solamente teniendo las ganas, la voluntad de servicio, de ayudar, de aprender,
porque dando recibís mucho más, de eso ya lo sabemos. Eso no hay duda. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en la caravana que fue tan lindo y que todos estaban tan contentos? Chile ha hecho unas caravanas anuales en algunos sectores de Chile y ha convocado una caravana internacional anual. Entonces siempre, las caravanas siempre, o sea, pequeñas, más grandes, medianas, siempre tienen una movilización interna porque te das cuenta, yo lo resumo de esta manera, Lucía, es hacer en 10 días, 10 años de terapia sin hablar de ti. ¡Oh, qué maravilla! Es así. ¡Me encantó! ¿Cómo me la perdí? No me la perdí en la próxima. Exactamente. Es mucho más económico. Además, es maravilloso cuando ves un ser humano allí que se siente y cuenta su humanidad, confía en el grupo y tú dices, wow, no te queda más que dar lo mejor de ti, ¿cierto? Cuando ves que esa persona cuenta cosas que a ti te han pasado, que cuenta sentimientos que tú has tenido, que cuenta situaciones y uno dice, ah, somos gente. Yo por lo menos soy de las que digo, parece ser que en el planeta hay gente, nos parecemos, vivimos más o menos igual, sufrimos más o menos de las mismas cosas. Los patrones culturales hacen que de pronto las vivamos de matices diferentes, pero en el fondo pasamos por las mismas crisis. Peleamos con nuestros papás, nos quejamos de los gobiernos, nos quejamos de la economía, del clima, más o menos lo mismo. Entonces, cuando estás ahí y te puedes dar cuenta de eso, sanando a esa persona, dando, estás recibiendo, sanando, si es que se puede decir que nosotros sanamos, en realidad nos sanamos nosotros. Entonces no queda más que dar mucha gratitud, por eso tú ves llegar a la gente de las caravanas así, que no sabe dónde poner tanto amor porque tenés esa necesidad imperiosa de seguir dando. Aparte, qué cosa fantástica, todos profesionales, distintas profesiones, como decías, hasta amas de casa, pero cada uno volcando en ese lugar amor para ayudar a gente autóctona de cada uno de los lugares, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, comenzamos ya prácticamente este año con la carrera Sintergética. Sí. La verdad que es un placer poder hacerte esta nota y saber que perteneces al grupo y comentarles a ustedes que bueno, es un camino más, es una posibilidad más y hay que probar todo. De verdad hay que probar todo en la vida. Claro, y nosotros tampoco decimos que somos la panacea. No, esta es una propuesta de una mirada que integra a la medicina tradicional, a la psicología tradicional, a la odontología tradicional, conceptos que permiten ver a un ser humano más amplio, ¿no? No solo las moléculas, pero no descartamos las moléculas. Sabemos que ellas son las encargadas de volver en la materia ese plan divino. Gracias por estar. Muchas gracias a ti. Un pensamiento, por alguna razón reencarnamos o estamos en este planeta para los que creen la reencarnación o elegimos a papá y mamá para estar en este momento acá, en este momento de la humanidad. Exacto. Que es mágico, que es hermoso porque nos da posibilidades realmente de ayudar y de crecer.